gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Soy Scorpio Agustina, bienvenidos nuevamente a esto, ¿ok? Hace unos días he escrito algo y hoy les quiero compartir lo que he escrito. Con esto generar un debate, un pensamiento, quizás hablar con la inteligencia artificial, ¿ok? Y este audio, el audio de este video, va a estar publicado en mi cuenta de Spotify. ¿Estamos? Empecé a escribir, pero bueno, la cuestión es que quería hacer algo distinto, algo con más imágenes, más emotivo quizás, no sé, algo, escribir un poco más. Pero bueno, si yo me tomo tiempo para escribir los poemas, los pensamientos pueden pasar meses. Y quiero publicarlo ahora, quiero publicarlo en estos días, en este mes, bien, de marzo. ¿Por qué? Porque ahora les digo. Bien, me remango las mangas porque me molesta. Es muy bonita la camisa, pero en fin. Bien, vamos a otro sector y le leo una cosita y seguimos acá. Bueno, lo que he escrito en ese momento dice: hace 5 años escuchábamos esto del presidente que en esa época fue Néstor Fernández. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Hace 5 años nuestras vidas han cambiado. Hace 5 años tuvimos que meternos en nuestras casas. Solo salir era para comprar. Hace 5 años empezaba la primera cuarentena acá en Argentina. Hace 5 años tuvimos la incertidumbre en la puerta. No se sabía qué iba a pasar. Y después, bueno, comenté algo más, escribí algo más. Hace 5 años se suspendieron los recitales de Tinito Este, Buntan Clan, A Boris, La Berizo, Jorge Dexter, 106, Marrufay, Lollapalooza, la Feria Arteba, el Festival Leer de San Isidro, los shows Gracias Totales de Soda Stereo, la entrega de los Martínez Fierros, entre otros. Bien, eso había escrito un poco, apenas una introducción de hace 5 años. ¿Y hoy por qué vengo a hablar? Porque fueron 5 años en el cual, viéndolo en retrospectiva, fue un año y unos meses bastante caóticos. No solamente para Argentina, sino para el mundo en general y sobre todo para mi vida. Y me acuerdo perfectamente cómo fue esa semana, antes de 20 de marzo de hace 5 años, cuando se dijo, ok, cuarentena obligatoria. Me acuerdo que fui al trabajo, en el mismo trabajo que estoy, esa semana, el lunes, había ido y me encuentro 2 de mis 3 jefas ahí debatiendo qué iban a hacer, si iban a atender o no iban a atender. Charlando con los pacientes y dijeron no vamos a atender, y cancelando la agenda, ellas en sus respectivas lugares, con los celulares, con los teléfonos, ¿sí? Y yo dije, ¿qué hago? Y me quedé un rato. Volví a mi casa ese lunes viendo qué pasaba con la cuarentena, viendo qué pasaba con la pandemia. Acá se empezaba a escuchar los primeros casos, creo que fueron 100 cuando se decretó la cuarentena obligatoria, que ahora me voy a adelantar en ese día. Creo que fueron 100 y por eso que se puso, acá se implementó la cuarentena obligatoria. Después hubo varias fases, pero bueno. Y ese lunes fue ver qué onda. Yo iba ahí y yo estaba yendo con mi energía, como todos los lunes. Se especulaba, se rumoreaba días antes, días antes, una semana antes, que la pandemia, justamente, no la pandemia, la pandemia. Hay que diferenciar pandemia y cuarentena. La pandemia fue en un mundial, la cuarentena cada provincia, cada capital, cada ciudad, cada país lo hizo a su manera. Y se debatía, sí, se reflexionó. Una semana antes se escuchaba rumores. Yo los primeros videos, lo primero que supe fue gracias a Dross. Sí, lo menciono. Lo menciono porque estaba ahí viendo esos videos, esas compilaciones. Diciembre del 2019, por eso el COVID-19, justamente porque fue el año 2019, finales de 2019, diciembre. Y Dross traía esos videos, informando cada día de lo que pasaba, cómo era la situación en Wuhan, cómo era la situación en otros países también. Así que se rumoreaba bien qué es lo que pasó, qué es lo que pasaba,
qué es lo que iba a pasar, porque era incertidumbre total para todo el mundo. Hasta para los países, para todos los países. Continuando con la cronología, el martes también fui a trabajar. El martes se trabajó, pocos pacientes había, ya una de las agendas ya se había cancelado y atendí con mi otra agenda. Bien, ella también en su momento dudaba de atender o no, pero dijo, ok, hay pocos pacientes, ¿por qué no se puede atender? Así que fui, también con esa incertidumbre de qué iba a pasar. Continuando con los días, el miércoles tuve que ir al trabajo. Ya mis jefas habían decretado no ir al trabajo, ya se generaba ese nerviosismo de ir a trabajar. Ya me generaba a mí, de incertidumbre también, como estoy diciendo durante todo este video, esa idea de qué voy a hacer. Fue ir desde temprano, entraba a las 9 de la mañana en ese momento, hasta las 7, todas esas horas, llamando uno por uno a todos los pacientes para decirles, mira, no te va a atender, canceló la agenda, para que vos sepas que no se va a atender, y cada paciente me decía, ¿pero cuándo? ¿Cuándo? Ese cuándo no le podía haber dicho, no sé, porque no sé cuándo se levantará la cuarentena o la pandemia. No sabemos. Bueno, estuve todo el día llamando a los pacientes uno por uno, ahí sola en el consultorio. Mis jefas ya habían decretado de no ir por protección y cuidado de cada una, así que bueno, fui. Fui, me tomé unos mates, charlé con cada uno de los pacientes, agarré una agenda, iba echando, que era llamar a las agendas, y no solamente a dos, sino los jueves, llamarlo a la gente del viernes. Era un caos con respecto a todos los pacientes, y yo quería que todos los pacientes supieran que no se iba a atender, que no se sabía cuándo se iba a atender. El jueves ya, teniendo todo listo, me dijeron, pasa por el consultorio a retirar tu sueldo. Bueno, ok, pasé por el consultorio también, con una mano adelante, con una mano atrás, porque había esa sensación de nerviosismo con respecto también al tránsito. Y después me dijo, bueno, después te hacemos una transferencia con lo que... Bueno, listo, ok. Y ya el viernes 20 de marzo, de hace 5 años, medianoche del viernes, entre el jueves y el viernes ya había anunciado Néstor Fernández que el viernes a las 00, viernes 20 a las 00, se instauraba acá en la ciudad de Buenos Aires y también gran parte de la Argentina la cuarentena obligatoria. Yo al principio me lo tomé tranquila, bien, porque ya mi sueldo ya lo tenía, pero me lo tomé tranquila. Era, bueno, ok, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer en la casa? Y empecé con unos juegos ahí en Instagram. Si bien yo recordando, viendo los Insta Stories, por eso también hablo de este tema. Si bien mis Insta Stories de su momento, el archivo de mis Stories de su momento, todo juego y hablar un par de palabras más y no explicar y no exponer todo lo que pasaba, fue justamente para eso, para entretenerlos un poco, para despejar su mente de tanta información, porque prendías la tele y la musiquita que te ponían era catastrófica y estaban las 24 horas hablando del COVID y qué pasaba y cómo reaccionaba. Esa cuestión de que si subían los casos, que si bajaban los casos, de que las nuevas normas, todo eso generaba en mí cierta ansiedad y nerviosismo, esa idea de mejor no consumo eso, yo quiero vivir tranquila para mí y para mi vida. Por eso dije, ok, voy a traspasar eso, bien, a mis redes sociales, de tranquilidad, de juego, de diversión, de despejar la mente. En ese momento mucha gente que hacía sus terapias, sí, hablo ahora de la salud mental, se tuvieron que adaptar al Zoom, al Skype, al WhatsApp. Y yo ya venía en el año 2017, sí, con mis primeras sesiones online, así que para mí no fue gran cambio, no, te digo la verdad, para mí fue como, bueno, modalidad virtual, listo, a mí me da lo mismo si veo o no a la persona, bien, mientras que me escuche está todo bien, mientras que pueda analizar situaciones y mi vida y emociones y pensamientos, miedos y todo eso y todas las incertidumbres de ese momento me cansaba. No, a mí no necesité el contacto físico, la presencia física del terapeuta. Igual, como ya venía diciendo, ya había tenido varias experiencias. Bien, mi psicóloga en su momento tenía cosas que hacer y bueno, me decía, bueno, hagámoslo virtual. Mientras que yo termino un simposio, un congreso, te me echo ahí en el medio y listo. Así que en ese sentido no tuve problema.
Yo tenía mi sección semanal. Me acuerdo perfectamente mucho tiempo después, que tenía los viernes y yo decía, quiero terminar temprano como para después ver al el doctor Milagros. Así que era como, bueno, yo lo pasaba bien. Sí, sí, hablando de salud mental, tuve unos momentos medio de decir, ¿qué hago? ¿Qué hago de mi vida? Los amigos, la familia. Si bien soy una persona que la pandemia me he dado cuenta que puedo estar mucho tiempo sin contacto físico, mientras que yo sé que mis amigos y mi familia y todo lo demás están bien, me alcanza y me sobra, no hace falta para mí el contacto físico constantemente. Bueno, perdón, tuve que hacer una cosita. Bueno, como le estaba comentando, ¿sí? En el sentido de la salud mental estaba cubierta. En el sentido de el contacto con mi familia no se pudo hasta un tiempo después, pero sí el contacto virtual, el contacto de escribirle a mi familia, a mi mamá, a mi hermana, a mi hermano. Bueno, mi hermano vivo con él. Estaba cubierta. Con respecto al trabajo, se barajaba la posibilidad en mayo, así que estuve como un mes haciendo cosas acá en mi casa, disfrutando, yo qué sé. Un mes que, bueno, para mí sí fueron unos de vacaciones, porque mi trabajo solamente requiere de presencia física, no es una presencia virtual. No le podía dar turnos a los pacientes por la virtualidad, no podía lavar el instrumental por la virtualidad, mi trabajo es más manual en ese sentido. Así que tuvimos todo ese mes y días ahí viendo qué pasaba. Con respecto a mis amigos, sí y no. Como bien digo, no necesito tanto contacto físico con la gente y sigo teniendo no contacto físico mucho con la gente. Estoy arreglando eso, bien. Vamos a ver si este año lo logro, después de 5 años. Intenté por la virtualidad, ya que ya teníamos las redes sociales, el chat, WhatsApp, en fin, de ver esa posibilidad de estarnos en Zoom, Meet. Pero mis amigos son más de contacto físico, más de presencia, más de compartir un momento, no tanto de la charla virtual. Por eso no hubo problema, digamos. ¿Por qué? Porque yo vengo también de una época de mi infancia, de mi adolescencia, donde yo me comunicaba por internet, donde mi forma de comunicarme y hablar con la gente era por el Messenger, por el MSN, por el Facebook, por el Instagram. No, por el Instagram no tanto, por el Facebook. Entonces era como, para mí, normal y habitual escribir con personas. Pero bueno, no sé, cada uno, cada cual. Pero bueno, consecuencias de la pandemia y cuarentena tuve varias. ¿Por qué? Porque me tomó tiempo después retomar ciertas cuestiones. Si bien en la idea de lo laboral, bueno, era adaptarme sí o sí, pero también esa idea de salir a la calle me generaba mucha inseguridad. Esa cuestión de que las personas no respetaban la distancia obligatoria también me generaba mucha ansiedad. Tiempo después, bueno, fui aprendiendo y hay ciertas personas que pudieron, ¿cómo se llama esto? Adoptar eso. Pero bueno, vamos a preguntarle a Géminis, a ver si me agarra. Hola Géminis, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Estoy acá filmando un video acerca de la pandemia, cuarentena, bien. ¿Qué me podés comentar acerca de los efectos psicológicos que ha quedado la pandemia? Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. ¿Qué necesitas? Que me cuentes efectos de la cuarentena y pandemia en lo psicológico. Claro, la verdad es que la pandemia nos afectó a todas de muchas maneras. Por un lado, el encierro y el aislamiento fueron muy duros, y muchas personas se sintieron solas, tristes o ansiosas. También hubo mucho miedo e incertidumbre, lo que generó estrés y preocupación en muchas de nosotras. ¿Te gustaría que te cuente sobre algún efecto en particular? Sí, acerca del estrés o de la incertidumbre. Bueno, definitivamente el estrés y la incertidumbre fueron protagonistas durante la pandemia. Mucha gente experimentó ansiedad por el miedo a enfermarse, a perder su trabajo o a no saber qué iba a pasar al día siguiente. Incluso después de que todo empezó a volver a la normalidad, algunas personas siguieron sintiéndose inseguras o con dificultades para relajarse. ¿Qué tipo de información sobre el estrés y la incertidumbre te resultaría más útil para tu video?
Estoy pensando porque esto es la primera vez que lo pruebo con ustedes, al hablar con Géminis y filmar. A ver. Bueno, lo dejamos así, después iré experimentando. Gracias, Géminis, por la información dada. Bien. Ah, me hizo un resumen acá, un textito. Texto, bien. Muchas gracias, Géminis. Géminis. Pero bueno, para ir finalizando este video, creo que estaría llegando ya un audio. Quiero debatir un poco qué efectos secundarios, qué efectos psicológicos, no tanto económicos, porque yo sé que fue una mierda, yo sé que fue una huelga, que todo se colapsó, que no hubo muchas cosas, que bueno, yo sé muy bien lo económico, pero yo te pregunto a vos, que estás escuchando o viendo este video, ¿ok? En lo anecdótico, ese primer mes, marzo, abril, mayo, pongámosle, del 2020. ¿Qué te pasó? Quiero leerte, quiero escucharte. Quiero leerte, sí. Si querés filmar un video y me etiquetás, está todo más que bien. Después te voy a estar escuchando y quizás, si me das permiso, lo traigo para acá. Pero me encantaría debatir un poco qué es lo que sentiste. ¿Qué es lo que sentiste el 20 de marzo del año 2020? En el cual, bueno, acá en Argentina se instauraba la pandemia obligatoria. Fue obligatoria, antes era optativa. Lo que podían y querían hacer home office era optativo. Ya se venía hablando en todo el mes de marzo, pero el 20 de marzo acá se puso la obligatoria de la cuarentena obligatoria. Nadie podía salir a su casa excepto los esenciales, excepto la gente que trabajaba en hospitales. Todo lo que era privado se cerró. La gente de los supermercados tuvieron que trabajar igual, la de farmacia, la policía y creo que el kiosco también, no sé, hasta ahí nomás. Muchos rubros tuvieron que cerrar por justamente esto. Quizás hay una que otra ferretería, bien. Hay una anécdota que también me acuerdo, primer lunes, el lunes después de lunes 20 y pico, pongámosle, de ese año, que yo iba ahí, mi mamá, otra más, personas mayores no podían salir ni siquiera a la esquina, era todo en su casa, pobre gente. Ahora que estoy pensando un poco, pobre gente y la gente mayores que tuvieron que quedarse mucho tiempo encerrados, la locura que le habrá agarrado. Pero bueno, seguramente que hay muchos, que hubo varios que fallecieron seguramente por la locura. Y no por el COVID, sino por estar encerrados. A mí ahora después le digo. Entonces, me acuerdo, volviendo a la anécdota, vamos, que me voy por la tangente, gente. Volviendo a la anécdota, ese primer lunes en el cual, bueno, hablando con mi familia, hablando con mi mamá y yo vivimos en el mismo edificio. Le dije a mi mamá, bueno, ¿qué querés? ¿Que necesitas que compre algo? Sí, me hizo una lista, fui a comprar varias cosas y en el medio un policía me para, una urbana, bien, me para y me dice, ¿a dónde vas? Acá a la esquina a ver por algo de comprar, quiero que detergente o algo por el estilo. Bueno, pase. Y después volviendo en la misma cuadra, también la misma policía, y es como, recién me viste, no me pidas explicaciones, vivo acá a la vuelta. Pero sí, el nerviosismo de salir a la calle fue importante. Y después, bueno, ver y adaptarse a la situación que estaba en ese momento, en el cual, bueno, ir a comprar con las cosas de mi mamá, venir. En su momento se tardaba más tiempo en el supermercado porque más de 5 personas no te dejaban entrar. Salía una, entraba otra, siempre distanciamiento social. Al principio era sin barbijo, después pusieron barbijo, después, bueno, ya cuando se levantó la cuarentena, más o menos ahí se dejó de utilizar el barbijo. Pero era esa cuestión de tener gente en el supermercado, la cola, afuera, esperando para poder entrar y poder comprar. Se acabaron en insumos, sí. Varias veces encontré góndolas vacías, sí. Eso me dio también terror. Esa cuestión de tener las góndolas vacías me dio terror. Como se acerca el apocalipsis zombie, no había papel higiénico, no había arroz, no había fideo. Pero bueno, se solucionó bien. Bueno, se transitó
más que nada eso. Y no hablé de la gente, de los chicos, chicas, adolescentes que iban al colegio, porque yo no lo viví, pero seguramente también hubo caos con gente y con la educación, por todo esto. No voy a hablar de la educación porque, bueno, no estuve, no tuve contacto. Sí me comentaban mis jefas que era un lío porque uno se tenía que conectar y el otro no. Las redes sociales no, la internet también a veces funcionaba, no funcionaba de todo bien. A esto se aumentó la gran cantidad de personas que consumían internet, se colapsaron un poco, sí, la internet, pero fue un lío bastante importante, sí, acerca de todo esto de la cuarentena y pandemia hace 5 años. Y bueno, ahora sí, creo que he tocado todos los temas, no lo político porque no desconozco, pero sí lo social, que a mí me afectó bastante hasta bastante tiempo. Decía, pero ¿para qué voy a salir si no hay nada para hacer? ¿Para qué voy a salir si... ¿A dónde voy a salir? Todavía me sigo preguntando, pero bueno, hay ahora varios puntos, pero si me quedo en mi casa y estoy bien. Y también en lo particular, no en lo particular, pero sí también mencionar que ahí hubo gente del otro lado, como personas como yo, que bueno, yo te traía jueguitos en internet por Instagram. Había otras personas que traían su humor en los vivos, en los lives. Me encantaba esa parte, esa cuarentena, porque yo la sentí como relajada, porque juntamente hubo personas del otro lado de la pantalla en el cual se acordaba de la alegría, y se acordaba también del humor, y se acordaba también de otras cuestiones, y intentaba, como yo, bueno, en su rubro, por supuesto, traer esa cuestión de, bueno, despejar la mente, no pensar tantas cosas, esa idea de un vivo contando chistes, un vivo hablando de algo, un vivo tomando unos mates. Esa idea de, esa cuestión de, de pandemia y cuarentena a mí me encantó, donde si bien lo social con respecto a mis amigos no funcionó, pero sí funcionó al tener más entretenimiento por internet. Así que bueno, no sé cómo terminar este video. He hablado un montón de estos últimos 5 años en el cual fue un caos y sigue siendo un poco caótico en nuestras vidas. Va a tomar un tiempo, pero bueno, ¿ok? Sin más que decir, porque creo que ya me estoy extendiendo nuevamente. Bueno, tengo 7 minutos más para hablar, pero bueno, después tengo que editar esto, ¿ok? Quería hablarlo, quería comentar, y quiero, como bien dije hace unos minutos, quiero que me cuentes vos que estás del otro lado escuchando o viendo esto. ¿Qué es? ¿Cómo fue vivir ese primer mes después del 20 de marzo? ¿Cómo fue? Contame, quiero saber, quiero leerte. Contame una anécdota, algún sentimiento, alguna emoción que te haya generado en ese momento. Así que bueno, gente, gracias por verme, gracias por escucharme. Estoy en Spotify y acá en imagen en YouTube. Así que bueno, quería hablarlo un poquito con ustedes, debatir. Se podía haber tomado unos mates. ¿Qué te tomaste mientras tanto que yo hablaba? Bien, algo relajado. Estamos. Y te invito a que te suscribas o que me sigas en Spotify. Bien, suscribirte, botón rojo y campanita para que YouTube te notifique cuando suba un próximo video. Y en Spotify en seguir. Bien, más de esto, de detalles y debates seguramente van a surgir en el transcurso del año. Así que sin más que decir, fui Agustina Scorpi. Gracias por verme y escucharme. Será hasta la próxima. Que tengas buen día, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de cuándo mires o escuches esto. Chau, chau. Adiós. Pa' acá. Bye, bye.